Luego de 7 horas de gritos, groserías, acusaciones, el Pleno del Senado avaló en lo general y en lo particular el Plan B de reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue excluida la cláusula de vida eterna a los partidos políticos para que puedan obtener su registro y se les pueda pasar tanto votos como integrantes para que puedan mantenerse, como dice el nombre, con vida eterna. Por lo pronto, el dictamen ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor, aunque la oposición dejó muy claro que presentarán estas controversias constitucionales necesarias para dejar sin efecto las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral, porque se consideran antidemocráticas y anticonstitucionales o inconstitucionales. Le vamos a presentar todos los detalles de la sesión de ayer y cómo se agarraron además 2 senadoras de la República. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, pese a los señalamientos de los partidos de oposición y luego de más de 7 horas de discusiones, Morena y sus aliados aprobaron con 72 votos a favor y 50 en contra el Plan B de reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenía un plan A, finalmente terminó siendo un plan B porque no pudo cambiar la Constitución, pero sí algunas reformas legales que justamente rayan en cambios constitucionales y por eso vendrán estas acciones de inconstitucionalidad que irán al Poder Judicial. Esta minuta, la minuta del Plan B, fue enviada al Ejecutivo Federal ya para su publicación. Sin embargo, excluye, ya le decía, la cláusula de vida eterna para los partidos políticos. Y durante las discusiones, los señalamientos y descalificaciones entre Morena y la oposición nos hicieron esperar. El PAN, el PRI y el PRD acusaron al presidente López Obrador de querer engañar al pueblo de México y querer consumar un retroceso democrático, mientras que el grupo de mayoría, Morena, negó las acusaciones. Así fue el debate ayer en el Senado. No están cancelando la transferencia de votos. Están engañando al pueblo de México. Se quieren robar la elección. ¿Es cuánto, presidenta? Tienen miedo, tienen terror de perder la elección. Hoy me avergüenza porque el que está en Palacio Nacional fue uno de los impulsores para combatir la corrupción y combatir esas manipulancias y trampas que se hacían desde gobernación. Hoy me da vergüenza que sea uno de los que está impulsando y destruyendo la vida democrática de México. Así es que el Plan B lo que representa es el retroceso, es la destrucción de la vida democrática de México. Hoy el partido en el gobierno quiere consumar el peor retroceso democrático de la historia de México. No nos callaremos, seguiremos adelante. Tenemos la seguridad de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las y los ministros actuarán cumpliendo su mandato, cumpliendo su responsabilidad, que es defender la Constitución, y lo harán sin duda por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo. Cuando yo les escucho aquí decir que queremos destruir el INE, cuando yo les escucho aquí al PRI decir que queremos regresar al autoritarismo, bueno, regresar para nosotros, pensar en autoritarismo es pensar en el PRI. No deja de ser chistoso que el propio PRI diga regresar. Esto es una regresión. Pues claro que no es una regresión. Y dentro del debate, los partidos de oposición reconocieron que los votos no les favorecían para echar abajo estas leyes secundarias en materia electoral, por lo que llamaron a los actores políticos, a la sociedad civil y a la ciudadanía a asistir a esta protesta programada para este domingo 26 de febrero en el Zócalo capitalino a favor del Instituto Nacional Electoral.
Y por su parte, la bancada de Morena arremetió contra los organizadores de la propuesta, de esta protesta, de esta marcha, que más bien es una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Negó que se trate de una manifestación en favor del INE, sino a favor de Genaro García Luna. Ya ve que ahora está de moda, ya que fue condenado allá en los Estados Unidos por 5 delitos relacionados con el narcotráfico. Y también, junto con García Luna, los expresidentes en los sexenios donde trabajó, con Felipe Calderón y con Vicente Fox. Durante su participación, la senadora Lucía Trasviña cuestionó el objetivo de la concentración de este domingo en el Zócalo. Estas fueron sus palabras. Juzgado por traición a la patria, este cabrón que está aquí, este cabrón al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden, al Felipe Calderón, ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Bueno, pues el nivel de nuestros legisladores, ahí está, y ahorita le voy a pasar otras más. La aprobación del Plan B en materia electoral también reavivó el pleito entre las senadoras, que ya venía este pleito de tiempo atrás, pero se avivó y se puso peor. Se ha llegado a unos niveles de debate legislativo, por decir algo, por decir que es un debate, pero en realidad son puras descalificaciones y groserías. Pero estas senadoras, Lili Téllez, senadora del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, pues dejaron de lado por completo la discusión de la reforma e intercambiaron acusaciones personales y muy subidas de tono. Así fue esta pelea entre estas dos legisladoras ayer en el Senado. Y usted dijo que hay videos de todos sus compañeros recibiendo bolsas de billetes. Usted lo dijo. Siéntese, cállese. Y disfrute los billetes a cambio de los cuales usted va a traicionar a la patria. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. Bueno, pues vaya pelea en el Senado. Y por cierto, hasta hoy la primera parte del denominado Plan B de reforma electoral, impulsado por el gobierno del presidente López Obrador y que fue aprobada en diciembre del 2022, alcanzó ya 25 impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las cuales 7 corresponden a acciones de inconstitucionalidad y 18 a controversias constitucionales, todas presentadas por la oposición, por lo que el máximo tribunal de justicia del país, la Corte, ordenó que estos cambios no se apliquen en los estados de México y de Coahuila, donde hay elecciones este año. Pues como era previsible, se aprobó ya este Plan B en el Senado. No se tardó más tiempo porque había esta suspicacia de que iban a patearlo más tiempo para que efectivamente no se pudiera, digamos, echar atrás en la Corte de forma rápida y expedita, y que a lo mejor en una de esas hasta le pudiera ayudar este nuevo marco jurídico al proceso electoral de mediados de este año en el Estado de México y en Coahuila. No fue así, y además la Corte, uno de los ministros, Alberto Pérez Dayán, suspendió toda esta aplicación de los cambios que se hicieron a las distintas leyes que le decía, pues rayan en lo constitucional. Por eso están estas acciones de inconstitucionalidad que está resolviendo y que va a resolver la Corte. Pero bueno, mientras se resuelve, hay una suspensión para lo que tiene que ver con este proceso de junio de las dos elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Y bueno, veremos si logran los ministros de la Corte pues sacar este tema en los próximos meses para que en el 2024, como han alertado en el INE, en la sociedad civil, los partidos de oposición, pues que no se ponga en riesgo la democracia y las elecciones muy importantes que se van a llevar a cabo en el 2024. Por supuesto, la presidencial, 9 estados de la República, los congresos federales, la Cámara de Diputados y el Senado, y muchos otros cargos de elección popular, que bueno, pues se habla de que si se
lleva a cabo el proceso electoral del 24 con las reglas de este plan B, con los cambios que se hicieron, pues prácticamente va a ser un desastre y bueno, pues veremos qué resuelve la Corte, tiene la última palabra, quizá la apuesta más bien del gobierno federal, del presidente López Obrador, a un plan C, y el plan C es que los 4 nuevos consejeros del INE, incluido el presidente o presidenta, que dicen que tiene que ser presidenta, ya lo dijo el Tribunal Electoral, que tiene que ser una presidenta del Instituto Nacional Electoral, quizá el plan C del presidente y de Morena, pues ya que los candidatos y que los consejeros del INE o consejeras pues sean afines a Morena, y entonces ya para qué desarmar al INE si ya tendrían la mayoría de los consejeros siendo afines a Morena. Quizás ese sea el plan C y que con eso se conforme el presidente López Obrador, porque hoy con lo que se tiene y con esta suspensión que concedió ya el ministro Pérez Dayán, pues todo apunta a que la Corte le va a dar palo a ese plan B de reforma electoral del presidente. Ya lo estaremos viendo.